Bendiciones, mis amados hermanos en Jesús en Cristo. Bueno, damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo que nos permite, nos regala, nos da la oportunidad de volvernos a reunir. Amén. Para exaltarlo, para glorificarlo, para honrarlo, para adorarlo, para rendirle culto en espíritu y en verdad. Después de haber tenido este tiempo de alabanza, este tiempo de oración, entonces disponernos para escuchar, mejor aún, seguir escuchando su voz, que constantemente, diariamente, segundo a segundo nos habla, y ya sabemos que esa voz es esa palabra, es el verbo de Jesús el Cristo. Así que, mis amados, oremos para que sea Dios mismo ayudándonos a cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo el que nos esté llenando y a la vez nos esté guiando, y que lo que vayamos a compartir realmente sea el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que no sea nada de nuestra humanidad, que no hablemos algo sin sentido, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor, por Gracias. este tiempo tan especial que nos regalas, Señor, nos permites para podernos reunir, Señor. Padre, reunirnos para darte culto en espíritu y en verdad, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque lo anhelamos, lo deseamos, Señor, porque no lo hacemos como una imposición, Señor. Es que realmente nos reunimos, Señor, porque es un tiempo que tú nos has permitido, no solo en este año, Señor, sino años atrás, Señor, y que venimos en una constante, Señor, y que deseamos, Señor, que cada vez esta constante se vuelva más constancia en nosotros, Señor, se vuelva más vida en nosotros, Señor, lo podamos hacer diariamente, Señor, que podamos, Padre, ser como esa tu iglesia primitiva, Señor, que después de que creyó en tu Hijo Jesús como el Cristo, nunca paró, Señor. Amén. Y que en el lugar donde tú los tenías, Señor, allí estaban, Señor, aprovechando para dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Que no importaba la circunstancia que estuvieran viviendo, Señor, es que esto siempre era para ellos ese propósito tuyo, para que se testificase de ti, Señor. Así, Padre, clamamos para que también en nosotros esté este deseo, Señor, que esta fe, Señor, se active cada vez más, Señor, y podamos, Padre, aprovechar cada circunstancia, Señor, cada lugar, Señor, cada segundo, Padre, para dar testimonio de que Jesús es el Cristo, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, segundo a segundo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar tu evangelio, Señor. Que Jesús es el Cristo, Señor. Oro, Padre, principalmente oro por mí, Señor, para que seas tú, Señor, hablando, Señor, cada vez más a mi vida, Dios mío. Que yo pueda, Señor, cada vez creer más que Jesús es el Cristo, Señor, que pueda vivir esta fe segundo a segundo, Señor, y que también, Padre, a través de este tu instrumento, de esta vasija de barro, Señor, entonces seas tú, Señor, hablando a esta tu iglesia, Señor, y seas tú, Señor, hablando a cada una de las personas, Señor, que muy probablemente vayan a escuchar el evangelio, que Jesús es el Cristo por primera vez, Señor, y que a los que lo han escuchado, Señor, entonces que lo sigan escuchando, que se siga afirmando cada vez más la fe en cada uno de ellos y de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces, como también es para nosotros claro y que es necesario que estemos repitiendo segundo a segundo, entonces recordar nuestra fe, la fe que está entonces
fundamentada en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. El Evangelio de la Biblia, entonces ya tenemos claridad y así lo estamos creyendo. Cuando hablamos del Evangelio de la Biblia, entonces estamos hablando de la persona de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que también así lo creemos, que todas las escrituras entonces se nos dan para que en todos los 66 libros podamos ver al Hijo de Dios, podamos ver al Cristo, podamos ver el propósito de Dios, para que creamos realmente en esta buena nueva de salvación, como veíamos hace 8 días, en la buena nueva de salvación que es dada para todos los que creemos. Realmente es salvación porque entonces ya hemos entendido y así lo creemos. El ser humano tiene 3 problemas, y es que está separado de Dios, está gobernado, influenciado por Satanás, y está viviendo en el pecado de no creerle a la palabra de Dios, de no creerle al Evangelio de Dios, de no creer que Jesús es el Cristo. Ese es el pecado. Estos son los 3 problemas que tiene el ser humano. La buena noticia que vemos en las Escrituras es que Dios prometió entonces la respuesta, solución a esos 3 problemas, que en el Antiguo Testamento entonces se habla constantemente del Mesías, de ese Mesías que vendría a resolver ese problema de la humanidad, y que el Nuevo Testamento entonces lo confirma en la persona de Jesús, que Jesús entonces viene a cumplir con todas las profecías, y que a través de la cruz y la resurrección entonces se culmina con los 3 problemas del ser humano. A través de la sangre de Cristo se resuelve el problema del pecado. A través de la sangre y el cuerpo de Cristo que se parte, se resuelve el problema de la separación. A través entonces de la muerte y la resurrección de Cristo se resuelve el problema de Satanás. Y realmente, ¿quién es el que cumplió con todo esto a través de la cruz y la resurrección? Jesús. Entonces, la buena nueva de salvación es que Jesús es el Cristo, que a través de creer en Jesús como el Cristo, el ser humano se puede encontrar con Dios. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué es el evangelismo de la Biblia? También lo sabemos, lo repetimos, pero tenemos que creerlo. El evangelismo de la Biblia entonces no es salir a tratar de convencer, comenzando por nuestra familia, comenzando o siguiendo con los lugares donde laboramos, o tratar de convencer a otras personas que tienen otra fe, que se congregan en otros lugares. Eso no es el evangelismo. El evangelismo entonces es dar la respuesta correcta, es hablarle realmente al ser humano en qué estado está y cuál es la respuesta, solución que Dios dio para salir de esos 3 problemas. El evangelismo entonces es testificar con todas las escrituras, con nuestra propia vida, de que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelismo. A través del evangelio que Jesús es el Cristo, entonces los dignos van a reaccionar, los hijos de paz van a reaccionar, la tierra buena va a reaccionar. No los conocemos porque no hay nadie que tenga en la frente o en el pecho un rótulo que diga que es hijo de paz, que es tierra buena, que es un digno. Pero el Señor dijo: hay tierra buena, hay hijos de paz, hay dignos. Solo con el evangelio que Jesús es el Cristo se consigue. Lo importante entonces de que nosotros creamos fielmente al evangelio que Jesús es el Cristo. El pez fuera del agua lo que necesita es volver rápido a ella. El hombre que está separado de Dios tiene que volver rápido a Dios, pero como no conoce el camino, entonces hay que mostrarlo. Como no conoce cuál es su estado, hay que mostrarlo y hay que hablar de la respuesta, solución. El ser humano se está muriendo diariamente, se está muriendo separado de Dios, no conoce en qué condición está, visitan religiones, visitan médicos, visitan a cantidad de personas, pero todos ignorando realmente el estado en el que se encuentran. Hay que entonces, como iglesia, como los creyentes de Dios, como los creyentes de Jesús el Cristo, dar la respuesta contundente. Por eso es necesario que nosotros esté creído el evangelio de que Jesús es el Cristo. El evangelismo, repito, es dar la respuesta solución a toda la humanidad. La respuesta solución que dio un hombre, que dio una misión, que dio una organización. No, la respuesta solución que Dios dio desde la eternidad. El misterio oculto que se nos reveló
y se nos reveló para que realmente lo testifiquemos, y es que Jesús es el Cristo. Eso es el evangelismo. Y la evangelización mundial entonces es que toda la tierra tiene que ser llena con el evangelio único de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Todas las naciones tienen que escuchar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces se ha corrido muchos años han pasado, miles de años, y se ha hablado de Jesús, de Jesucristo, de Cristo Jesús. Pero ¿por qué entonces no ha venido Jesús el Cristo de nuevo? ¿Por qué no ha vuelto como Él lo prometió? Porque es que se tiene que cumplir con claridad, con certeza, con firmeza. Mateo 24:14. El Señor Jesús el Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino. Ya sabemos y creemos que el evangelio del reino es que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio del reino que se tiene que predicar, ¿sí? Y dijo, para testimonio a todas las naciones. Y el testimonio que se tiene que dar es que Jesús es el Cristo. Y dijo el mismo Jesús el Cristo que entonces vendrá el fin. Y el fin es Jesús el Cristo, porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, el omega. Eso es lo que realmente tenemos que tener claridad. Si lo creemos de esta manera, entonces la iglesia que cree que Jesús es el Cristo podrá cumplir realmente con el propósito de Dios. Es que tenemos que ser como la sal de este mundo. Tenemos que tener realmente el evangelio en nosotros de que Jesús es el Cristo. Porque si como sal no tenemos sabor, ¿de qué vamos a servir? ¿O para qué vamos a servir? Para nada, dicen las Escrituras, solo para ser tiradas, ¿sí? Pero si somos sal, entonces es que lo que realmente necesita el ser humano es el evangelio, que Jesús es el Cristo, y se tiene que dar de esa manera. Oremos a Dios para que realmente la fe en nosotros esté creciendo cada vez más, para que tengamos temor de Dios todos los días, para que no permitamos la mezcla, para que no permitamos que nos hablen de algo diferente a lo que ya Dios nos reveló por misericordia, y es su evangelio, que Jesús es el Cristo. Vamos a mirar Hebreos 12:2 y miramos el tema para el día de hoy. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, que ya creemos que es el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchos podrán decir: ¿por qué repiten tanto ese texto? ¿Qué es lo que ven en ese texto? ¿Por qué lo ven cada 8 días? ¿O por qué lo ven diario ustedes mismos? ¿Qué es lo que está allí realmente? Y es que aquí entonces lo que hay es una dirección trazada por Dios, un mandato dado por Dios a los creyentes, a la iglesia, realmente, a la iglesia, ¿sí? A los que creemos que Jesús es el Cristo, se nos está diciendo que nuestros ojos tienen que estar en Él, en Jesús el Cristo. Que no es simplemente que lo repitamos, que no es simplemente que lo estemos enseñando, que no es simplemente que estemos corriendo, que no es simplemente que estemos predicándolo, que no es simplemente que estemos yendo a muchos lugares, sino que realmente es que nosotros tenemos que vivir segundo a segundo, mirando siempre la cruz, mirando siempre a Jesús el Cristo, recordando siempre lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente se nos está mandando, porque diariamente nosotros estamos viendo unas realidades en nuestras vidas, en nuestros lugares donde laboramos con nuestras familias. Y entonces en nuestra humanidad podemos ser atacados y podemos entonces reaccionar diferente. Las emociones se pueden estar encontrando constantemente y nos pueden estar desviando de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar en Él. Por muy fuerte que sea la realidad, Jesús sigue siendo el Cristo. Por muy feliz que usted se sienta, Jesús sigue siendo el Cristo, ¿sí? Porque ni la alegría ni el llanto pueden quitar mi mirada de Jesús el Cristo, ni
entonces la necesidad o que ya estoy lleno, me pueden quitar realmente la mirada hacia Jesús el Cristo, ¿sí? Por eso es necesario que yo esté meditando segundo a segundo en la cruz, no como un símbolo para que yo entonces la tenga puesta en la pared o para que me la mande a tatuar o para que la ponga por cada lugar donde yo paso, sino que es que qué fue lo que realmente pasó a través de esa cruz, ¿sí? ¿Quién fue el que realmente murió en esa cruz? Porque no estoy diciendo que la cruz entonces sea la que me va a proteger como se ha enseñado. No, es que qué fue lo que pasó en la cruz. ¿Quién fue el que fue a la cruz? ¿Quién fue el que derramó su sangre por cada uno de nosotros? ¿Quién fue el que murió en esa cruz? Pero también ¿quién fue el que resucitó? Esto es Jesús el Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces no hay nada para nosotros que sea más grande que lo que Dios nos está revelando segundo a segundo, y es este evangelio eterno de que Jesús es el Cristo. Vamos a mirar entonces el mensaje para el día de hoy y vamos a mirar en Juan 4:10. Juan 4:10, voy a leer acá en dos traducciones: Palabra de Dios para Todos y traducción lenguaje actual. Este es un pasaje muy conocido, el pasaje donde se encuentra Jesús el Cristo con la samaritana. Dice acá Juan 4:10: no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. Contesta Jesús el Cristo. Y traducción lenguaje actual dice: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Vamos a mirar aquí entonces en este versículo, vamos a quedarnos y vamos a ver a través de él otros más que realmente es necesario para nosotros. Dice entonces este primer versículo, como dice acá, dice: no sabes. Y ese no sabes entonces es algo que está pasando entre la samaritana y el Señor Jesús el Cristo. Están hablando, están dialogando, pero ella realmente no está conociendo a Jesús, no lo ve realmente como lo que es. ¿Y qué es ese de no saber? ¿Qué quiere decir no saber? Entonces es que se ignora realmente quién es Él. No saber que Jesús es el Cristo es muestra de una ignorancia en el ser humano. No saber el por qué Jesús es el Cristo es muestra de la ignorancia en el ser humano, y más aún en el congregado, más aún en las personas que pueden leer constantemente las Escrituras y no ver a Jesús como el Cristo, que pueden estar hablando de Jesús o dicen estar hablando con Jesús, pero que ignoran realmente quién es Él. Entonces, ignorar es falta de conocimiento acerca del estado del ser humano y acerca de la respuesta, solución para el ser humano. En ese versículo se está mostrando que entonces es que la mujer está buscando agua, ¿sí? Fue por agua, necesitaba agua, estaba agotada, tenía sed, pero diferente a esa sed, el Señor Jesús el Cristo le está mostrando de su estado, ¿sí? Ya sabemos lo que ha pasado, la conversación. Y el Señor le dice entonces: tráeme a tu marido. Y ella le dice: es que no tengo marido. ¿Cuál es la contesta? Bien has dicho, o esto has dicho con verdad. Has tenido 5 y el que tienes tampoco lo es. Pero es que Él no la está juzgando, no la está señalando. Lo que le está mostrando es cuál es su estado. Es que le está mostrando que en ella hay una ignorancia. Es que tener 5 o 6 maridos
pues es mostrar realmente la necesidad tan grande de Dios mismo, porque es que no se suple con lo que tiene. No se suple entonces con este marido, es que quiero otro, y quiero otro, y quiero otro. Siempre hay una necesidad. Lo mismo que pasa hoy en día, es que la necesidad también se muestra no solamente en la pareja, es que también el ser humano es inconforme con lo que tiene. Es que si tiene economía quiere más, es que si tiene un empleo quiere más, es que si tiene conocimiento en cuanto a estudios, entonces quiere seguir avanzando y tener unos doctorados, y después de que llega a esos doctorados, entonces quiere seguir especializándose más, porque siempre va a mostrar la necesidad. Es que hay una necesidad mayor que ese deseo de salir de salir entonces de la economía, de salir de la falta de pareja, de salir de la falta de la ignorancia en conocimiento para estar dentro de este mundo. Mayor que eso, lo que Jesús de Cristo está mostrando es que realmente tienes un problema grande, y es que estás separada de Dios, es que estás bajo el dominio de Satanás, es que estás viviendo en el pecado, es que se puede estar hablando de Dios pero no creer que Jesús es el Cristo. Esto es el pecado. Se puede estar hablando de Jesús el Cristo pero no creer en la obra del Cristo, y esto es el pecado. Se puede estar hablando del pacto pero no creer qué es el pacto o quién es el pacto. Esto es el pecado. Todo esto es lo que realmente le está mostrando el Señor Jesús el Cristo a esta mujer. Es que si tú supieras realmente quién soy yo, es que vuelve y le muestra la ignorancia, es que no conoce, no me conoces. Estás hablando de que entonces cuando venga el Mesías, pero el Mesías está ahí, frente tuyo, ¿sí? Es que el Mesías realmente ya ha venido, pero seguimos esperando al Mesías. Es que el Cristo ya entonces ha cumplido con esa obra, y la cumplió Jesús. Ya está terminada, pero seguimos viendo diferente al Cristo. Es que eso es el desconocimiento, ¿sí? El no saber realmente todo lo que acontece, o todo lo que aconteció mejor a través de la cruz y la resurrección para con cada uno de nosotros. Este versículo realmente es muy diciente, y a mí me hablaba cuando lo miraba, porque es que de qué manera es que yo estoy viendo a Jesús. ¿De qué manera estoy creyendo en Jesús? Yo sé y creo que Él es el Cristo, pero cuando yo creo de tal manera en la obra de Cristo, es que entonces en mi vida tiene que ir pasando unos cambios que se van a ver palpables, ¿sí? Uno de ellos es que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo no puedo parar, yo no puedo callar, porque nadie puede quedarse realmente con una noticia, la única buena noticia que el ser humano necesita, que ya no la dio. Nadie puede quedarse con ella y esconderla. Nadie puede tener la luz por allá que está dada para que se ponga en lo alto y esconderla, ¿sí? Nadie puede realmente. Entonces, si nosotros tuviéramos hoy la cura para esta peste que está abundando ya, que ya son otras y otras que van saliendo, ya el COVID, el Omicron y todo lo que va saliendo, el Delta, y ahora el Deltacron, que es lo nuevo. Si hubiera la cura para eso, entonces nos íbamos a quedar con ella guardada. No es que había que estarla entregando, porque es que eso está cobrando vidas. Y mire cuántas vidas cobró el COVID-19. Y la gente anhelaba una cura rápido. Necesitamos la cura rápido para el COVID, porque se está acabando con la humanidad. Pero mayor que ese COVID es morir eternamente separado de Dios, es no conocer el estado en el que está el ser humano. Es que esa vacuna puede servir de momento, pero puede llegar otra peste, entonces necesitamos otra vacuna. Pero es que Dios nos ha dado entonces la respuesta, solución, y es que Jesús es de Cristo, y esto hay que darlo inmediato, porque cuántas personas están yendo a una eternidad separada de Dios sin realmente conocer su estado, y mucho menos entonces poder creer que Jesús es el Cristo, que es la respuesta, solución. Entonces por eso es que digo que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, tiene que haber a mí un cambio que se tiene que notar. No porque cambie mi forma de hablar, mi forma de mirar, que ya no me enojo, que ya dejé unas costumbres que tenía. Todo eso tiene que pasar,
Pero lo que realmente tiene que surgir en la iglesia es la fe, la respuesta, solución de que Jesús es el Cristo. Eso se tiene que dar inmediato. Por eso digo, es que este mensaje o este versículo me hablaba, porque es que realmente, si sé realmente quién es Jesús el Cristo, el Señor está diciendo, sabes, es que no sabes quién soy yo. Y decimos creer que Jesús es el Cristo, pero realmente yo creo que Jesús es el Cristo. Realmente creo que a través de la cruz y la resurrección todo se resolvió para mi vida, o quedó algo para resolverse. ¿Sí? Entonces realmente aquí se muestra esa ignorancia. Y claro que muchos pueden estar ignorando, en su gran mayoría, su estado y la respuesta, solución. Pero muchos de nosotros entonces, que ya hemos escuchado y conocido cuál es el estado del ser humano a través de las Escrituras y a través de ellas mismas, hemos comprobado de que la respuesta que Dios dio fue Jesús el Cristo. Muchos de nosotros podemos estar así, pero sin conocer profundamente esa obra del Cristo. Y claro que hablamos de que hay que profundizar, y claro que decimos que es que el Evangelio es ancho, es profundo, es alto y es largo. Eso lo decimos porque están las Escrituras y así lo creemos. Pero ¿hasta dónde yo quiero realmente entonces conocer más de Jesús como el Cristo? La pregunta está ahí. Es que no sabes realmente quién soy yo. Es que has escuchado mucho de que Jesús es el Cristo. Hemos escuchado mucho de que Jesús es el Cristo, pero realmente sé yo con toda claridad qué quiere decir que Jesús es el Cristo. Creo yo que Jesús es el Cristo. Vivo yo entonces esta fe en Jesús el Cristo. ¿Sí? No sabes quién soy yo. Entonces es el no saber, ignorar. Eso está. Y puede estar en nosotros, pero hay otra definición de ignorar, y es que aunque yo conozca, aunque yo crea que Jesús es el Cristo, entonces voy a ignorar lo que realmente pasó a través de la cruz y la resurrección, y voy a vivir como yo quiera, como le pasó a Adán. Es que Adán conocía el pacto de Dios, pero lo ignoró, lo menospreció. A la hora de la realidad lo ignoró. Ignorar también es esto, no importar lo que estoy recibiendo de Dios. Eso también es ignorar. ¿Sí? Entonces, el no saber, aquí están las dos. ¿Sí? El que no tengo el conocimiento cada vez más acerca de la obra del Cristo, y el que aunque ya crea lo mínimo de la obra de Cristo, entonces lo ignoro. Lo tengo sin valor alguno. Ahora, nosotros estamos escuchando todos los días, pues yo personalmente escucho hablar todos los días, y creo que ustedes también. ¿Qué se escucha hablar diariamente? Yo escucho hablar de Dios, yo escucho hablar de Jesús, yo escucho hablar de Jesucristo, yo escucho hablar de Cristo Jesús, yo escucho hablar hoy en día de que Jesús es el Cristo, pero también escucho hablar del Evangelio, del pacto de Dios, de la voluntad de Dios, de la salvación, de los propósitos de Dios, del amor de Dios, etc. Todo esto yo lo escucho hablar constantemente. Pero ¿qué está mostrando todo esto? Que aunque se hable de esta manera, que aunque se enseñe de esta manera, sigue habiendo ese total desconocimiento realmente de esa obra de Jesús como el Cristo. Sigue habiendo ese desconocimiento de Dios, porque ¿quién puede decir que está con Dios cuando no quiere nada con Jesús el Cristo? ¿Quién puede decir que es hijo de Dios si no cree que Jesús es el Cristo? ¿Quién puede decir que es que ama a Dios pero no cree que Jesús es el Cristo? Las Escrituras demuestran a mí lo contrario, que para yo realmente ser hijo de Dios, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Que para yo ser hijo de Dios, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Que para que yo pueda vivir el Emmanuel, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Que para que yo entonces crea y viva la salvación, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Que para que yo pueda hablar del propósito de Dios, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Todo esto es lo que realmente se tiene que conocer. Por eso Jesús el Cristo está aquí diciéndole a esta mujer:
entonces ni sabes quién soy yo. Es que no se conoce realmente a Jesús como el Cristo. Si miramos acá unos textos, miremos en el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías. Vamos a ver Jeremías en el capítulo 4, versículo 22. Y yo lo voy a leer acá en la traducción lenguaje actual. Jeremías 4:22, para mostrar entonces el desconocimiento acerca de Dios. Dios dice que no lo conocemos, que somos hijos necios, que no entendemos nada, que somos hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Cuando uno mira entonces estos versículos, me devolví por acá en el mismo libro de Jeremías, porque es que hay este veredicto de Dios acerca del pueblo, acerca de la humanidad. Dice acá en el versículo 4, versículo 3 y 4 del mismo capítulo, Jeremías. Dice: Dios le dijo a los habitantes de Judá y de Jerusalén: preparen su corazón para recibir mi mensaje, ¿sí? Para recibir, entonces ya sabemos, la palabra, el evangelio. Cumplan el pacto que hice con ustedes. Siempre está el pacto de Dios, ¿sí? La palabra, el verbo. Dice: pero cúmplanlo en verdad. Mi mensaje es como una semilla, ¿sí? Y mire lo que dice: no la siembren entre espinos. Si siguen haciendo lo malo, mi enojo se encenderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Ahí está entonces porque en el 22 se está Dios refiriendo a este pueblo. Es que el desconocimiento del pacto de Dios, el desconocimiento, el ignorar, el no querer nada con el mensaje que Dios está trazando y dando diariamente al pueblo de Israel y hoy en día a toda la humanidad, porque el mensaje siempre va a ser el mismo, aunque Dios haya hablado miles y miles de años antes de que llegara el Mesías, y ahora después de que llegó el Mesías, el mensaje es el mismo. Es el mismo, es que el pueblo está separado de Dios, el pueblo está gobernado por Satanás, el pueblo está viviendo en el pecado, pero es necesario que ustedes escuchen mi voz. Constantemente se escucha esto en el Antiguo Testamento, se ve en las Escrituras. Escuchen, pueblo, escuchen la voz de Dios. Si ustedes escuchan mi voz, Dios constantemente hablando al pueblo, si ustedes realmente, pueblo rebelde, escuchan mi voz, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no se conoce a Dios. Dios dice acá: Dios no lo conocemos, y dice: somos hijos necios, que no entendemos nada. Isaías dice que tiene más entendimiento el burro y el asno, que conocen a su dueño. Pero realmente entonces el pueblo de Dios ignora, ¿sí? No tiene conocimiento realmente de Dios. Hay comparaciones fuertes en las Escrituras, pero es para que realmente nos demos cuenta qué cabeza tan dura entonces la que se tiene cuando se pierde el pacto, cuando no se tiene el pacto, cuando no se cree en Jesús como el Cristo, cuando se quiere vivir la religión, cuando se quiere vivir entonces el humanismo, cuando se quiere vivir la doctrina humana, ¿sí? Se nos vuelve la cabeza dura, el corazón se endurece y no queremos nada con Dios, aunque digamos que estamos con Dios, porque es que el veredicto lo está dando es el mismo. Dice: es que son hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo malo? Según muestra en el libro de Génesis 2, 16, 17, en el pacto. ¿Qué es lo malo? ¿Sí? Entonces lo malo es no creerle a Dios, ¿sí? El conocimiento del bien y del mal.
Y el mal es la desobediencia, el mal es no creerle a Dios, el mal es ignorar, como dije ahorita, no querer nada con el pacto de Dios, menospreciar el pacto de Dios. Esto es lo malo ante Dios. Aunque entonces se muestre cosas buenas, que no hay nada bueno sin el Evangelio, sin el pacto de Dios para con Dios, ¿sí? El desconocimiento. Jesús el Cristo entonces está diciendo es que no sabes quién soy yo, ¿sí? Así está la humanidad hoy en día, es que no se conoce a Dios, así se tengan las escrituras memorizadas. Jeremías 8:7, vamos a Jeremías 8:7, dice acá, hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce, ni quiere obedecer mis leyes. ¿Y qué es lo que se ve también en esta constante con el pueblo? Que dejan a Dios, pero ellos se hacen dioses, ¿sí? Ellos están postrados ante lo que no es Dios. Dejan al Dios verdadero y se van tras ídolos que ellos van formando de yeso, de acera, de piedra, de madera, y ante ellos se postran. Pero miren el ejemplo, hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año, ¿sí? Hasta la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio el pueblo de Dios, el pueblo que está congregado, el pueblo que está con las escrituras, entonces no quiere nada. Quieren estar dentro de una congregación y llenarse de una teología, de una filosofía, de un humanismo, de unas enseñanzas cada vez más erróneas, ¿sí? Quieren añadirle algo más a las escrituras, les parece muy poco el contenido de las escrituras que se nos dan para que creamos realmente en Jesús como el Cristo. Ahora quieren añadirle algo más, ¿sí? Pero creen en Dios. Pero el Señor está mostrando claramente que es que no lo conocen, porque cuando se conoce realmente a Dios es cuando se cree que Jesús es el Cristo. Cuando realmente yo conozco a Dios, no en la profundidad, no en la totalidad, porque eso nunca podremos llegar a ese nivel, pero sí estaremos avanzando. Entonces es cuando realmente nuestros ojos y nuestros oídos son abiertos al Evangelio, que Jesús es el Cristo. Es ahí realmente cuando empezamos nosotros a vivir el Emanuel, porque no es lo mismo que digamos, sí, es que yo oigo el Emanuel, o es que el Emanuel es Dios con nosotros, cuando yo no creo que Jesús es el Cristo. Error, no se puede vivir el Emanuel sin la fe de creer que Jesús es el Cristo. Total desconocimiento, se sigue ignorando. Juan 16:3. Juan 16:3, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El mismo Jesús el Cristo está diciendo: eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí, ¿sí? Todo esto el mismo Señor Jesús el Cristo ya mostrándoles a ellos, al mismo pueblo. Ya Él vino, ya el reino de Dios se ha acercado, ya está entre ellos, ¿sí? Constantemente milagros, señales, prodigios. ¿Para qué? ¿Para que lo siguieran? No, para que vieran en Él realmente que Él venía con un propósito, y era el de reconciliar a la humanidad con Dios, que venía a resolver el problema del pecado y el problema de Satanás. En Juan 14:6 ya lo había dicho. Aquí entonces sigue diciendo, es que aunque Él se está presentando, aunque ya como repito, en Juan 14:6 está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces aquí está diciendo, eso se debe a que nunca han conocido al Padre ni a mí, ni aún presentándose, ni aún después de los milagros, los prodigios, las señales,
Total desconocimiento del Hijo de Dios, total desconocimiento de la respuesta de Dios. Juan 16:8. Lo leo aquí en la Biblia de las Américas. Y este versículo, o estos versículos también los hemos leído mucho. Dice: cuando venga Él, el Espíritu Santo, entonces dice, convencerá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Dice acá, ¿qué pecado? Y reitera, para que se tenga claridad en el pecado, porque aunque el pecado sigue existiendo, el ético y moral, aquí le está haciendo claridad en el pecado realmente que está matando al ser humano, que lo está dejando separado de Dios. Por eso le está diciendo, cuando el Espíritu Santo los va a convencer, no del pecado ético y moral, y no estamos dando luz verde para que se diga el pecado ético moral, sino que lo que se está diciendo acá es que entonces hay un pecado que se tiene que conocer para que se resuelva. Estamos hablando de que no conocemos realmente a Jesús como se tiene que conocer. Y Él está diciendo aquí, cuando venga el Espíritu Santo, entonces los va a convencer. Les va a mostrar cuál es el verdadero pecado. Y les va a decir cuál es la respuesta, solución para salir de ese pecado. Entonces dice, ¿qué pecado? Que no creyeron en mí. Ahí está la contesta del mismo. Ese es el pecado. No creer que Jesús es el Cristo es el pecado. Acuérdense que vimos hace poquito que aquí en el versículo 16:3 está diciendo que no lo conocen a Él ni al Padre. Que en Juan 14:6 se ha presentado y tampoco lo vieron. ¿Sí? Y aquí entonces está diciendo es que el pecado es ese. No creen en mí. No creyeron en mí. Igual que Adán, el pacto de Dios, no se creyó al pacto de Dios, no se creyó a la palabra de Dios. Ese es el pecado de hoy en día, no creer en Jesús como el Cristo. Que yo creo en Jesucristo, está diciendo que se tiene que creer de la manera correcta, que Jesús es el Cristo. También lo dice allá, que se tiene que, en Juan 7, se tiene que creer como dicen las Escrituras, que Jesús es el Cristo. ¿Qué es que creo en Cristo? No, crea de la manera precisa, que Jesús es el Cristo. ¿Que creo en el Hijo de Dios? No, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Que yo creo en el Señor? Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creo que Él es el Señor. Pero tengo que tener una claridad y una forma de entregarlo preciso. No puedo dejarlo a medias, porque por entregarlo a medias, entonces hay un conformismo. Entonces se dice, no, ustedes creen igual que yo. No, hay que hacer una diferencia. Aquí el Señor está dando claridad. No creyeron en mí. ¿De qué forma estamos conociendo a Jesús? ¿Qué es lo que le dijo él a la mujer samaritana? Es que no sabes quién soy yo. Y se pudo haber presentado como Jesús o como Jesucristo, que no dicen las Escrituras que fue así. Pero es que ella no conocía realmente quién era Él, el que estaba al lado de Él. Y es lo que pasa hoy en día, el desconocimiento de Jesús como el Cristo. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué camino de justicia? Pues mi pregunta acá. Entonces vimos el primer problema allí, el pecado. ¿Qué camino de justicia? Entonces mi partida hacia el Padre, y ustedes ya no me verán. Se va a resolver realmente el problema de la separación. ¿Sí? Se tiene que resolver el problema de la separación. Él lo va a resolver. Él es el que se va entonces a hacer justicia de Dios. Él, a través de la cruz, recordemos esa parte, es que Él es inocente. Él nació sin pecado, vivió sin pecado y fue a la cruz a cargar nuestros pecados. Según la justicia de Dios, Él tenía que morir. Según la justicia de Dios en nosotros teníamos que morir por el pecado, por la incredulidad. La ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. Pero nótese muy bien esta parte que
el Señor nos está aquí mostrando con más claridad. Él viene sin pecado, ¿sí? Vive sin pecado, va a la cruz sin pecado y muere cargando el pecado de nosotros, pero sin pecado. Porque es que Él nunca pecó, ¿sí? Por eso es que Él realmente puede, a través de la cruz, ir resolviendo estos tres problemas. A través de la muerte, a través de su sangre, Él, Jesús, el Cristo, puede resolver estos problemas. Porque aunque esté cargando el pecado, Él, a través de la muerte y la resurrección, va a vencer el pecado. Aunque en ese momento, cuando Él está cargando el pecado de Dios, el pecado del mundo, perdón, está diciendo claramente el Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que Dios lo está dejando. ¿Por qué? Porque aunque nunca había ocurrido esto desde la eternidad, ellos nunca se habían separado, ahora entonces hay una separación porque Jesús está cargando con el pecado de la humanidad. Nuestro pecado lo cargó Él. En ese momento está exclamando, está clamando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que realmente Dios no puede estar donde está el pecado. Es que Él no estaba dejando a su Hijo, estaba dejando realmente el pecado que estaba cargando su Hijo, ¿sí? Aunque eso va a pasar y está pasando a través de esa muerte, entonces Él también va a resolver ese problema de la separación. Solo Él, por eso está diciendo: yo soy ese camino. Nadie más puede resolver el problema de la separación. Aquí está diciendo entonces, es que mi partida hacia el Padre, y ustedes ya no me verán. Es que va, porque va victorioso, porque venció, porque terminó con los tres problemas del ser humano. Y el 11 dice: ¿qué juicio? Y contesta Él: el del gobernador de este mundo, que ya sabemos que es Satanás, que ya ha sido condenado. Resuelto realmente los tres problemas del ser humano. Aquí Él los está anunciando, y ahorita vamos a ver a través de las Escrituras que Jesús el Cristo los cumplió, los terminó, que no le quedó faltando absolutamente nada. Esto es algo que nosotros tenemos que ir conociendo cada vez más, para que podamos ver la grandeza de esa obra del Cristo, para que podamos ver realmente el amor de Dios que nosotros tanto anhelamos, que el amor de Dios llegue a nosotros. Es que el amor de Dios ya vino y está en nosotros, y es en Jesús el Cristo, para que entendamos que es que ahí se derramó todo el amor de Dios a través de la cruz y la resurrección, y que lo que nosotros realmente teníamos, que era la incredulidad del pecado, ese gobierno de Satanás y esa separación de Dios, quedó resuelta, porque lo resolvió Jesús el Cristo, ¿sí? Dice entonces acá, avanzando, miremos que son muchísimos los versículos que nos muestran realmente que nosotros sí estamos ignorando cada vez más acerca de la obra de Jesús como el Cristo. O sea, ignoramos realmente ese Emmanuel, esa vida de Dios en nosotros. Seguimos ignorando los tres problemas, porque aunque decimos que está resuelto, entonces pareciera que no está resuelto del todo. Porque cuando nos quejamos, entonces es porque, ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué buscamos como que se nos suplan unas necesidades? Si realmente es que ya se resolvió lo que tenía que resolverse. Entonces seguimos ignorando acerca de la respuesta, solución de Dios para cada uno de nosotros. Cuando yo pido algo diferente a lo que ya Dios me dio a través de su Hijo Jesús el Cristo, sigo ignorando esa respuesta, solución de Dios. Sigo entonces ignorando esa necesidad que tengo yo de vivir dentro del Evangelio diariamente. Todavía como que sigo ignorando eso, porque digo, no solamente repetir que Jesús es el Cristo y que ya todo está resuelto. No, es que hay una necesidad en mí, y es que tengo que vivir en Él.
en el Evangelio, en el Cristo. Sigue habiendo una necesidad en nosotros, en mí, de estar profundizando más y más en Él. Como veíamos ahorita, es que el Evangelio es profundo. Bueno, si es profundo, toca profundizar. Si es ancho, toca entonces irnos hacia lo ancho. Si es largo, toca entonces avanzar. Si es alto, pues hay que seguir con la mirada puesta en Él. ¿Sí? Esto es un trabajo de diario. ¿Sí? También entonces se nos muestra la necesidad de estar muriendo más y más a nosotros. ¿En qué tengo que morir yo todos los días? Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Sí? Pero es que hay una necesidad, porque todavía ignoro que tengo que morir. No puedo dejar simplemente el Señor, usted sabe que tengo, y quítamelo. No, yo tengo que avanzar. Para que eso que me está a mí entonces apretando, que se me está convirtiendo en un obstáculo, tengo que empezar a quitarlo. ¿Sí? Dice también que hay una necesidad en mí de estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Y hablamos de la voluntad de Dios y vamos a los textos. Sí, que la voluntad de Dios, según Juan 6, 39, 40, y se repiten los textos, pero ignoro que realmente tiene que haber esa voluntad de Dios en mí todos los días, que tengo que estar levantando al Cristo todos los días, porque solo a través de que se testifique de Cristo es que hay salvación, que la humanidad necesita entonces mirar al Cristo, para que pueda salir de Satanás del pecado y se pueda encontrar con Dios. ¿Qué más sigo ignorando? Entonces sigo ignorando que hay una necesidad de estar viviendo más y más la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que crean. Que creamos que Jesús es el Cristo. Tengo que creer todos los días más. Como dije ahorita, no es simplemente que repita y que parezca que es que ya creo que Jesús es el Cristo. ¿Sí? No es que tengo que vivirlo. No, en la iglesia sí yo muestro que creo que Jesús es el Cristo. Ante los hermanos se muestra que creo que Jesús es el Cristo. Pero ante Dios entonces se muestra que no he creído. Hay una ignorancia. Por eso el texto de hoy. Realmente conozco yo a Jesús como el Cristo. Dice, ni a mí me conocen, ni a Dios conocen. ¿De qué hablan entonces? Entonces es necesario ir conociendo más a Jesús como lo que realmente Él es. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo allá Pedro en Mateo 16, 16? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo tengo que conocer a Jesús? Como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo tengo que creer en Jesús? Como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Así tengo que creerlo. Fue Juan 6, 68 y 69. Dice acá, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Que da unas respuestas muy contundentes. ¿Qué es lo que está entregando el Cristo? Son palabras de vida eterna. Pero se conoce la vida eterna. ¿Sí? Cuando me muera entonces voy a una eternidad. No es la vida eterna, entonces morir aquí, a esta tierra e irme para el cielo. La vida eterna es Jesús el Cristo, que yo lo conozca a Él realmente. Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna es Jesús el Cristo. Y dice acá, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las respuestas de Pedro, contundentes. Y de esta manera entonces Jesús el Cristo le dice, bienaventurado. ¿Por qué le está diciendo bienaventurado? Doblemente bendecido. Porque Dios le está revelando realmente quién es Jesús. ¿Cómo se tiene que creer en Jesús? Es que es el Cristo. El Cristo. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo reveló Dios. Esto no vino por conocimiento humano. Esto no vino por la teología, por los seminarios, por las universidades, por las organizaciones, las misiones, o porque usted se metió mucho entonces a leer la Biblia 2, 3, 4, 10 veces en el año. No, por revelación de Dios, porque Dios está revelando realmente a Pedro quién es Jesús, y porque a nosotros también nos fue revelado quién es Jesús. Entonces, ¿cómo tengo que conocer y cómo tengo que creer yo en Jesús? Que Él es el Cristo de Dios.
Recordemos qué quiere decir Cristo. Entonces, Antiguo Testamento, Mesías, Nuevo Testamento, Cristo. Quiere decir que ungido. Y ese ungido es para mostrar un oficio. Que en el Antiguo Testamento se muestran 3 oficios que realmente van a mostrar al verdadero, ¿sí? Recordemos, Antiguo Testamento nos muestra 3 oficios y empecemos por el Pentateuco de Moisés para mostrar a los sacerdotes, ¿sí? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Entonces dice que ofrecían sacrificio a Dios, que eran representantes del pueblo, que estaban fungiendo como intermediarios entre Dios y el hombre. ¿A través de qué? A través de los sacrificios, a través de la sangre. Levítico 17:11 y Hebreos 9:22 está diciendo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Esto era lo que hacían los sacerdotes, ¿sí? Levítico 17:11, Hebreos 9:22. Entonces muestra claramente la función de los sacerdotes. Pero ¿qué más muestra? Entonces que aunque estos sacerdotes estaban cumpliendo con este oficio, entonces ellos no eran perfectos. Que ellos eran ¿qué? La sombra del verdadero. El Antiguo Testamento nos está mostrando, Dios a través del Antiguo Testamento nos está mostrando, a través de esos ritos que estaban haciendo estos sacerdotes, nos está mostrando al verdadero. Porque es por sangre, pero no es sangre de un animalito cualquiera la que va a quitar el pecado del ser humano, ¿sí? Es la sangre realmente del Hijo de Dios, del Mesías, ¿sí? Entonces miremos acá, Hebreos 7:27. Hebreos 7:27 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos, los sumos sacerdotes, lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego los del pueblo. Los sumos sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Entonces, a través de la sangre iban a hacer remisión del pecado por ellos y por los demás, para mostrar que ellos no eran los que iban a quitar el pecado de la humanidad. Estaban cumpliendo con unos ritos y eran sacerdotes que había puesto Dios. Tenían que cumplir esos ritos. No solamente tenían muchas funciones como sacerdotes, pero cuando vemos todas esas funciones, todas apuntan al Mesías, al Cristo, ¿sí? A través de la sangre. Bueno, entonces, a través de la sangre se iba a mostrar que iba a haber remisión del pecado, ¿sí? Pero ya vemos acá que tenían que ofrecer por ellos y por el pueblo. Hebreos 10:11. Lo leo en la Biblia de las Américas. Dice: los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir, para cumplir su oficio. Este era el oficio de Dios, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Y mire lo que termina diciendo: que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Más claro imposible, ¿sí? Ellos estaban puestos, pero estaban mostrando realmente un oficio, uno de los oficios por el cual entonces vendría el Mesías, ¿sí? El pecado, expiación por el pecado, para mostrar el problema del ser humano, el pecado, ¿sí? Ahora por sangre. ¿Qué más vamos a ver acá? Miremos entonces que todos estos sacerdotes, acabamos de ver acá, no eran perfectos, ¿sí? Ahora miremos los profetas. ¿Para qué estaban los profetas? Lo vemos entonces en los libros Profetas Mayores y Menores. Estos profetas son personas con un llamado especial de Dios para compartir la palabra de Dios, ¿sí? El Evangelio de Dios.
Tienen un llamado especial para entonces tratar de reconciliar al pueblo con Dios, para llevar el pueblo hacia Dios, para que se reconcilien con Dios. Unos acá que vamos a ver a Jeremías y Amós. Jeremías, entonces en el capítulo 1. Jeremías 1 y lo voy a leer. A ver, 1:5. Jeremías 1:5, Nueva Traducción Viviente. Dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Versículo 9. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, te he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es lo que iba a hacer el profeta? ¿Qué era lo que tenía que hablar el profeta de Dios? Dice acá que es que Dios ha puesto en la boca de él la palabra. Tiene que hablar con claridad la palabra. Él tiene que hablar con claridad el verbo, tiene que hablar con claridad la respuesta a solución, tiene que hablar del Mesías, tiene que hablar del Cristo, porque esto es lo que realmente necesitaba escuchar el pueblo para entonces reconciliarse con Dios. ¿Sí? Y en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Es que el Señor entonces, Dios, le estaba mandando a estos profetas algo muy claro y se tenía que dar tal cual Dios lo estaba entregando. No podía haber una mezcla en ellos. No podían ellos querer añadirle algo a lo que Dios estaba dando, porque lo que Dios estaba mandando era realmente la respuesta a solución. Y cuando hablaba de la respuesta a solución, lo que estaba mostrando era también su estado. ¿Cuál es el estado, pueblo mío? ¿Y qué es lo que necesitan entonces para que puedan llegar a mí? El profeta les estaba diciendo: tienen que arrepentirse. Entonces tienen que tumbar todos esos dioses que se han formado, tienen que acabar con todo eso. Habían unas órdenes muy estrictas que se tenían que cumplir. Dios lo mandaba de esa manera. Por eso es que hoy en día no puede haber diferencia. No puede haber diferencia en la forma como se entrega el mensaje. ¿Sí? Al profeta, aquí hablando de Jeremías y de Amós, entonces el mensaje era claro de parte de Dios. No era nada enredado, no era nada difícil. Por eso dice que él mismo colocaba en sus labios lo que se tenía que dar. Tremendo eso, ¿no? Puro llegaba el mensaje para que se entregara puro, directamente de parte de Dios. Pero aunque todo esto pasaba, entonces se muestra que estos profetas tampoco eran perfectos, ¿sí? Tampoco lo eran, porque estamos viendo acá otro de los oficios del Mesías. Todo esto es para mostrar al Mesías, al Cristo. Jeremías 23:11. Jeremías 23:11. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Claramente entonces ni los profetas ni los sacerdotes eran perfectos, pero estaban mostrando los oficios que tendría que tener el Mesías, que ellos simplemente estaban como sombra para mostrar el estado del hombre, el sacerdote para mostrar el pecado, los profetas para mostrar la separación con Dios. Ahora los reyes, dice que esto lo vemos en los libros históricos y conocemos acá los reyes más renombrados: Saúl, David, Salomón. Estaban puestos ¿para qué? Para defender
a sus naciones ante el ataque de los enemigos, pero que muestra también entonces las Escrituras que también eran imperfectos, que también fallaron. Vemos en 2 de Samuel 11:4 y 11:15. Leanos en su casa, que ya lo conocemos, la historia entonces de David con Betsabé y Urías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que David toma a Betsabé, y luego entonces manda que Urías sea puesto en lo recio de la batalla y de que muera. Pero vamos a leer aquí en Primera de Crónicas. Y David entonces era el rey más destacante, y entonces también falló. Y vamos a mirar dónde es que este rey David falla fuertemente. Aquí vemos que cometió entonces el pecado que tuvo allí con Betsabé y con Urías, ¿sí? Y se puede ver ahí lo ético, lo moral, pero vamos a ver verdaderamente cuál es el pecado que está cometiendo David, por el cual entonces es reprendido fuertemente por Dios. Primera de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1. Miren lo que pasa, o que David ganó muchas batallas. Dice que aquí perdió una fuertemente ante Satanás. Primera de Corintios 21:1, nueva traducción viviente, dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el pecado acá? Es que él iba para la batalla, él iba para la guerra, no necesitaba de un censo, porque es que las batallas, las victorias nunca las tuvo él, siempre las dio Dios. No importaba la cantidad de hombres que tuviera en la batalla o en la guerra, es que la victoria siempre la dio Dios. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Que no le está creyendo a Dios. Vamos a contar cuántos tengo para ver si soy capaz de enfrentarlos, ¿sí? Pero miren lo que dice, aquí lo tumbó Satanás. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Venció a muchos enemigos, pero es que este enemigo realmente no lo podía vencer ninguno de estos reyes. Pero estaba puesto para mostrar que es que la humanidad tiene un enemigo y que se necesita del verdadero, tanto el verdadero sacerdote como el verdadero profeta, y ahora como el verdadero rey, ¿sí? Hemos visto mucho de eso, claro, pero es necesario seguirlo viendo, ¿sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento es la sombra realmente del verdadero sacerdote, del verdadero rey y del verdadero profeta. Uno solo es el verdadero, el Mesías, el Cristo, el que estamos viendo acá. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a mirar quién es el que cumplió con esa obra de Cristo. Vamos a mirar que esto se tiene que resolver a través de la cruz y la resurrección. Vamos al libro de Gálatas. Cartas de Gálatas, del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3:13. Dice, nueva traducción viviente: ¿a través de qué? De la cruz. Pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hebreos 12:2 lo leímos ahorita, ¿sí? ¿Quién es el que está yendo a esa cruz? Es Jesús. Aquí ya se empieza a mostrar claramente, es Jesús, el autor y el consumador. Y miremos acá Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Dice, para hablar de Jesús:
el Cristo. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Entonces, ¿dónde se está resolviendo esto? En la cruz. ¿Quién está cargando la cruz? ¿Quién está muriendo en la cruz? Jesús, el Mesías, el Cristo. Ahora vamos a verlo cumpliendo los oficios del verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Vamos a mirar acá al libro de Hebreos de nuevo. Hebreos 9, para que miremos al verdadero sacerdote. Hebreos 9:12, con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y mire lo que dice, y aseguró nuestra redención eterna. Resuelto el problema del pecado. Miren que ahorita miramos que los sacerdotes tenían que hacer expiación de pecado por ellos y por el pueblo. Ahora Jesús el Cristo, por su propia sangre, dice que a nosotros los que creemos en Él nos aseguró, ¿sí? Nos dio redención eterna. Está resuelto el problema del pecado. Hebreos 2:14, para ver entonces resuelto el problema de Satanás. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Entonces está resuelto el problema de Satanás. Y en Hebreos 10, 19 y 20 se resuelve el problema de la separación. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Aquí ya se muestra claramente que a través de la cruz entonces se iba a resolver el problema del ser humano, pero a través de la sangre de Jesús se iba a resolver el problema del pecado, pero a través de la sangre y la carne de Jesús se iba a resolver el problema de la separación, pero también a través de la resurrección se iba a resolver el problema de Satanás, ¿sí? Que ya la muerte no se iba a enseñorear más de Jesús el Cristo, de hecho no lo hizo, porque Él vive, y que realmente esto lo cumplió Jesús. Entonces, ¿de qué forma tengo que ver yo a Jesús? ¿De qué forma tengo que conocer a Jesús? ¿Y de qué forma tengo que creer en Jesús? De que Él es el Cristo de Dios. Es que Jesús el Cristo no solamente cargó la cruz, no solamente murió, sino que también resucitó. Juan 11, 25. Juan 11, 25, ¿qué nos dice? Dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Sí? Jesús el Cristo entonces resolvió absolutamente todo. Pueden leer Hechos 17:3 y Romanos 1:4 en sus casas. Y vuelvo al texto con el que comenzamos, Juan 4:10. Juan 4:10. Entonces, no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí,
y yo te puedo dar agua viva. ¿Sí? Hasta este punto, hasta los versículos que hemos visto en este momento, hemos demostrado de que Jesús es el Cristo, que es la respuesta a solución. Ahora le está diciendo, si realmente supieras quién soy yo, es que hay que seguir entonces dependiendo de Él. Aunque todo está resuelto, necesito yo seguir dependiendo de Él, dependiendo de esa vida de Él, de esa vida que tengo a través de Él. Necesito depender de Él diariamente, vivir dentro de Él. Y si es así, es que en mí tiene que haber un cambio. Como lo dije al inicio, en mí se tiene que restaurar todo. Todo es todo, mi forma de ser, el viejo hombre, como dice allá en el libro de Corintios también. Pasamos entonces de ese viejo hombre al nuevo. Tiene que ocurrir eso, tiene que haber esa transformación, pero también tiene que haber entonces en mí que se restaure todo lo que tenía atrás, todo lo que traía de la religión, todo lo que traía de las falsas enseñanzas, todo lo que yo traía del mal conocimiento, porque estaba mal enseñado acerca realmente del camino hacia Dios, como Apolos. Que por mucho que habláramos de Dios, por mucho que estuviéramos de nuevo, por mucho que estuviéramos en predicaciones o por mucho que estuviéramos sirviendo dentro de una congregación, no estábamos claros en la dirección exacta hacia Dios, y es a través del Cristo. Todo se tiene que restaurar en mí, ¿sí? Entonces, empezando por las Escrituras. ¿Para qué se me dan las Escrituras? Para que las cargue en el celular, para que las cargue debajo aquí en el brazo, para que la mande a forrar y la tenga en la casa bien bonita, o para que yo vaya con la mejor Biblia al culto y muestre las Escrituras. No, para eso no se me dan las Escrituras. Hay un propósito en ellas y se tiene que restaurar el propósito de ellas en mi vida. Uno de ellos, y es el único, y es que yo crea que Jesús es el Cristo. Juan 5:39 le está diciendo: escudriñen las Escrituras, no para que adquieran conocimiento, no para que tengan historia, no para que sean imitadores de hombres y mujeres del antiguo, es para que realmente crean que en ellas está la salvación, y que la salvación habla de que Jesús es el Cristo, que ellas están hablando de la vida eterna, y que la vida eterna viene por creer que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 también está diciendo lo mismo, que todas las Escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que solo creyendo de esta manera tenemos vida, y que tenemos que seguir creyendo todos los días. Pero también está Lucas 24, del 25 y al 27, y también está Lucas 44 y 46, que realmente se nos abra las Escrituras, que se nos abra el entendimiento, y de que creamos que Jesús es el Cristo. Se tiene que restaurar entonces cómo voy yo a las Escrituras, ¿sí? Y no quiero decir con esto que no hay que mirar la historia. En la historia está para que yo vea a través de esa historia a Jesús el Cristo, para que yo crea que Jesús es el Cristo. Pero también se tiene que restaurar entonces, como hemos visto aquí seguidamente, los ministerios, que hemos hablado de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. No que yo quiero ser apóstol y que me voy a entonces a hacer un estudio para avanzar y para que sea nombrado apóstol. Ya no hay más apóstoles. El último fue Pablo. Dice la misma palabra ahí, que llegó a ser el último y como un abortivo. Y realmente el trabajo del apóstol es, entonces él instituía iglesias con la fe de creer en Jesús como el Cristo. Los apóstoles modernos que hoy tenemos están haciendo es unas denominaciones adoctrinadas con conocimientos de ellos mismos, ¿sí? Totalmente desviadas de las Escrituras, desviadas del propósito de Dios, y con un solo propósito de que sean llamados como apóstoles y que los tengan en muy buena estima. Falsos, dice las Escrituras, son falsos profetas, falsos apóstoles. El verdadero apóstol, entonces, como muestran las Escrituras, como se ve a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Juan, era que todos estaban unidos en una sola fe, en un solo bautismo, que todos tenían un propósito, y era de llenar toda la tierra
con la fe de creer que Jesús es el Cristo. Que todo lo que se iba fundando, la iglesia que es todo el que cree, entonces estaba fundada en la roca que es el Cristo. El libro allá también en Efesios dice que es que no hay otro fundamento, ya está dado por los apóstoles, que el último, repito, fue Pablo, y es que están fundados en la roca que es Jesús el Cristo, no hay otro. Entonces se tiene que también realmente restaurar esto. Los profetas, como vimos ahorita, no están para que se hable la enseñanza adivinando qué va a pasar en el mañana, qué es que Dios le mandó a decir, qué es que Dios me mostró, qué es que Dios en sueños se me apareció y me dijo que le dijera. Falsos. El profeta realmente que está en nosotros también es el de profetizar. La palabra de Dios es esta, que Jesús es el Cristo. Hablar realmente la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo, la que fue puesta en nosotros, la que fue puesta en nuestros labios, que Jesús es el Cristo, por la que estamos siendo llenos, por la que nuestro corazón entonces cada vez se llena y tiene que salir. Es que Jesús es el Cristo, se tiene que restaurar. Pero también entonces los evangelistas, los evangelistas que están entonces de gira en gira, hablando de evangelio, pero no conocen que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Son evangelistas falsos, son como los cantantes que saben hacer muchas cosas, pero lo único que no pueden hacer es cantar. O el futbolista que puede hacer muchas cosas, pero lo único que no puede hacer es jugar fútbol. Entonces, ¿qué evangelistas son? Falsos. El evangelista está para que dé el evangelio, y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Lo mismo que los pastores. El pastor está para que dé la vida, y la vida es Jesús el Cristo, para que testifique de Jesús el Cristo a través del púlpito, no para que lo coja para contar historias o para hacer política, que estamos ya en temporada política, ¿sí? Para hacer política. Falsos. El pastor está para que realmente predique de que Jesús es el Cristo, porque lo que realmente el ser humano necesita es la vida, y la vida es Jesús el Cristo. Y los maestros, ¿para qué están los maestros? No para que entretengan a los niños, no para que entretengan a los adolescentes, no para que entretengan a un grupo de congregados. El maestro está para que realmente muestre a través de las escrituras, para que enseñe a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. Se tiene que restaurar. Todo esto tiene que ocurrir en nosotros. La oración, miremos la oración que también está totalmente tergiversada, aún creyendo que Jesús es el Cristo. Colosenses 4:3-4, la vamos terminando en Nueva Traducción Viviente. Dice: oren también por nosotros. Oiga pues la oración del apóstol Pablo. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades. Si lo dejamos hasta ahí, se imaginan muchas cosas, pero muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca del Cristo. ¿Sí? Miren cómo cambia la oración. Por eso estoy aquí en cadenas. Está detenido. Versículo 4 dice: oren para que pueda proclamar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Jesús es el Cristo. Dice: con claridad, como debo hacerlo. ¿Sí? Aquí no está el apóstol diciendo: oren para que Dios me saque de la cárcel, para que yo pueda estar con ustedes. No, señores. Mire que se tiene que restaurar hasta el modo de orar. La oración es para que Dios abra puertas, para que se pueda dar el mensaje con claridad, para que pueda estar en nosotros tan creído que lo podamos vivir, lo podamos transmitir, para que no permitamos la mezcla. ¿Sí? Hechos 4:29 en Biblia de las Américas. Lean el contexto y se dan cuenta que están ellos siendo perseguidos, que están encarcelados. Pero ahora, ¿cuál es la oración? Dice: y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. ¿Usted se imagina hoy en día? Nosotros perseguidos, nosotros con el virus, nosotros con cualquier cosa estamos quejándonos ante Dios. Dios, no pudimos. Señor, oramos para que esto se nos vaya. Señor, oramos para que podamos ir. Señor, oramos por la economía, porque si no hay economía no podemos ir. No,
Esa es la oración actual. Pero aquí está diciendo que es que hay que, aún amenazados, aún perseguidos, aún encarcelados, dice: Señor, oramos para que nos concedas a nosotros tus siervos anunciar tu evangelio con toda valentía. Y la valentía se tiene que mostrar, no es que el evangelio es que Jesús es el Cristo. No le gusta, ¿qué vamos a hacer? Pero ese es el evangelio, no hay otro. ¿Qué se tiene que restaurar? El evangelismo de la Biblia. Lo vimos ahorita al inicio, Mateo 24:14. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que restaurar? Que se tiene que predicar el evangelio del reino, que Jesús es el Cristo. Eso se tiene que restaurar porque se ha predicado de Jesús, de Jesucristo, de Cristo Jesús, pero no se ha predicado porque Jesús es de Cristo. ¿Sí? Eso se tiene que restaurar. Se tiene que restaurar que en las naciones se tiene que dar testimonio de que Jesús es de Cristo. Se ha dado testimonio en las naciones, sí, de una congregación, de una denominación, de que hay milagros, de que hay sanidades, de que hay prodigios, y llevan a pastores, a maestros, a evangelistas, a profetas mentirosos. Entonces de ellos se está dando testimonio en esas naciones, pero se tiene que restaurar en las naciones que el testimonio es que Jesús es el Cristo. Eso es el evangelismo. Se tiene que dar la respuesta correcta. A través de la respuesta correcta, ¿qué va a ocurrir? Que surjan los dignos, que surja la tierra buena, que surjan los hijos de paz. Eso es el evangelismo. ¿Qué se tiene que restaurar también? La evangelización mundial. ¿Sí? La evangelización mundial, entonces se tiene que hacer tal cual se mandó. El Señor dio una comisión a todos los que creemos que Jesús es el Cristo: ir y predicar el evangelio del reino de todo el mundo, a todo el mundo y a toda criatura. A todos. No se puede hacer acepción de personas, no puede haber diferencia. No le voy a decir a este, no le voy a decir a aquel, no, a todos, a todos. Esto es la evangelización mundial. Hechos 1:8 está diciendo que se tiene que dar, vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es la evangelización mundial: llenar la tierra con el evangelio del reino, que Jesús es el Cristo, con el testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Y qué más tenemos que restaurar? Con estos versículos y termino: la fe maranata. Tenemos la fe maranata, sí, todos decimos Maranata, Maranata, y el saludo es Maranata, y yo soy unos testigos seguidos, Maranata, Maranata. Pero se tiene que restaurar también la fe maranata. Tengo que vivirla, tengo que creerla, tengo que amar realmente la venida del Señor en mis días. Miremos Hechos capítulo 20, y voy a leer desde el 23, 24. Dice: solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Amando la fe maranata: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús en Cristo. La tarea de contarles a otros la buena noticia, el evangelio, que Jesús es el Cristo, acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eso es la fe maranata. Que nada puede impedir que yo avance, que nada puede ser un obstáculo para que yo dé testimonio de que Jesús es el Cristo. Aquí el Espíritu Santo le está diciendo: lo van a meter a la cárcel en cada lugar que vaya. Pero ¿qué está diciendo él? No vale para mí nada la vida, es que no me importa, porque es que tengo que terminar con algo, es que yo anhelo que Jesús el Cristo venga en mis días. Entonces esto que se me está volviendo obstáculo lo saco, porque tengo que avanzar. Y miremos Santiago 5, Santiago 5, versículos 7 y 8. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. La paciencia no es que nos sentemos, eso también se tiene que entender, no es que vamos con paciencia, no. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca.
El agricultor no es que sembró y se echó en una hamaca, no, está constantemente haciendo el trabajo, limpiando, ¿sí? Eras, está pendiente de que no le lleguen las aves a dañarle el sembrado, está haciendo el trabajo, pero está esperando que a través de la lluvia entonces va a surgir el fruto. Aquí es igual, no está diciendo tengan paciencia y siéntense hasta que el Señor venga, no, vayan haciendo el trabajo, vamos haciendo el trabajo, tengamos paciencia porque el Señor sí viene en mis días, pero tenemos que avanzar. No dice quédense sentados, no, hagan el trabajo diariamente. Hombre, no puedo salir, pero es que estoy aquí desde mi empleo. Hombre, es que no puedo ir a viajar, pero tengo aquí el celular. Hombre, no puedo salir, no, pero tengo aquí como llamar a alguien y le voy a dar testimonio. Con paciencia se está haciendo la evangelización mundial, pero yo no estoy quieto, pero estoy esperando. No me estoy desesperando. Señor, usted sí viene hoy. Señor, será mañana. Señor, ¿cuándo? Dígame en sueños. ¿Cuándo, por Dios? ¿Cuándo es que viene? Con paciencia, es que Él dijo, Él viene. Y realmente esa es mi fe, yo lo espero. Dice, anímense, porque la venida del Señor Jesús de Cristo está cerca. Eso es animarnos. Maranata, Maranata, ese es nuestro día. Ese es nuestros días. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con dormir, cuidado con sentarnos a hacer nada, cuidado con dejarnos desviar con lo que este mundo está ofreciendo constantemente. Anímense, anímense, el Señor viene, hay que estarlo recordando. Y segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer acá, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quieren que nadie sea destruido, quieren que todos se arrepientan. El arrepentir, o sea, vuelve a aparecer que se arrepientan, porque es que realmente, como vimos el texto inicial, de qué forma estamos creyendo. Entonces también entender que se tiene que restaurar todo. Es que si estoy haciendo las cosas mal en cuanto a lo que tengo que restaurar, ahí tengo que arrepentirme de eso, de la oración que estoy haciendo, de la alabanza que estoy dando al Señor, del ministerio que puedo estar ejerciendo, o del servicio que puedo estar ejerciendo, cómo lo estoy ejerciendo, o del evangelismo, de la evangelización mundial, cómo lo estoy haciendo. Si no es de la manera como está mostrado a través de Jesús el Cristo por todas las escrituras, entonces tengo que arrepentirme, ¿sí? Y el versículo 13 y 14, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Esto es la fe maranata. Tenemos que restaurar también la fe maranata. Entonces, el texto inicial nos habla claramente: si me conocieras. A través de las escrituras vimos que Jesús es el Cristo. Nuestra fe está para que creamos en Jesús como el Cristo, pero también la invitación es para que sigamos entrando más al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de Jesús en Cristo, para que podamos entonces tener esta fe maranata en nosotros activada y que podamos estar amando ese retorno de Él en nuestros días. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, que es Jesús de Cristo. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por exhortarnos, gracias por redarguirnos, Señor. Gracias por enseñarnos más, Señor. Así es, Señor. Yo personalmente tomo, Señor, esta tu palabra para mi vida, Señor, y oro, Padre. Oro para que seas tú, Señor, ayudándome cada vez más a mí, Señor, para que todo, Señor, pueda ser restaurado en esta fe de creer en Jesús como el Cristo, Señor, para que pueda estar en una completa obediencia, Señor, para que pueda estar amando, Señor, ese pronto retorno tuyo, Señor, para verte venir en mis días, seguirme contigo, Señor.
Oramos, Señor, por Caldas, Señor, oramos por nuestras familias, oramos por Colombia, Señor, oramos por el mundo entero, Señor, para que el Evangelio, que es Jesús el Cristo, sea entregado fielmente, Señor. Sabemos, Padre, que hay iglesias, Señor, en varias naciones, Señor. Sabemos que hay iglesias, Señor, que cree que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos por ellos, nuestros hermanos, Señor, para que seas tu Padre a través de tu Santo y bendito Espíritu, usándolos cada vez más, Señor, para que haya la guianza y la llenura del Espíritu Santo en ellos, para que puertas, Señor, sean abiertas, para que se predique, para que se testifique de que Jesús es el Cristo, para que haya la fidelidad a tu Evangelio, Señor, para que no se permita la mezcla, Señor, para que haya esa pureza, Señor, de tu palabra en cada uno de ellos y de nosotros, Señor, para que juntos, Señor, estemos como tu iglesia, unidos, Padre, en una sola fe, en un solo bautismo, Señor, para que todos estemos en esa misma dirección, llenar la tierra, Señor, llenar la tierra con el Evangelio que Jesús es el Cristo y verte venir en nuestros días. Padre, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Amén.